Asambleísta Silvia Con. Compañeras y compañeros asambleístas, el objetivo de la creación de los sistemas dentro del balance del Banco Central fue proporcionar información a los agentes económicos de manera transparente sobre el respaldo que tienen todas las operaciones obligadas en el Banco Central, dependiendo de la exigibilidad inicial. Todos sabemos que el inicio de estos sistemas fue justamente un proceso de transición del cambio del sucre a la dolarización. En estos momentos, lo único que nosotros queremos es transparentar estas cuentas que está manejando el Banco Central a través de estos 4 sistemas. Señor secretario, ¿me podría leer el artículo 303 de la Constitución, por favor? Continúe, señor secretario. Inmediatamente. Artículo 303. La formulación de las políticas monetaria, crediticia, cambiaria y financiera es facultad exclusiva de la función ejecutiva y se instrumentará a través del Banco Central. La ley regulará la circulación de la moneda con poder liberatorio en el territorio ecuatoriano. La ejecución de la política crediticia y financiera también se ejercerá a través de la banca pública. El Banco Central es una persona jurídica de derecho público cuya organización y funcionamiento será establecido por la ley. Hasta ahí, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. En consecuencia, es nuestra obligación como asambleístas dotarle al Banco Central un marco jurídico que le permita de manera técnica y transparente cumplir con la Constitución, especialmente con este artículo 303. Dentro de la comisión, como mencionó la compañera Viviana Bonilla, recibimos a varios analistas económicos que expusieron sus criterios y estaban de acuerdo con nosotros en que hay que cumplir con una reforma legal que le permita adecuar a la gestión del Banco Central a las disposiciones de la nueva Constitución. Nosotros hicimos un informe de minoría, 4 asambleístas, Luis Novoa, Silvia Con, Patricio Quevedo y Lourdes Alarcón, y nosotros propusimos que en vez de que, como el informe de mayoría eran que se queden en 2 sistemas, nosotros propusimos que se creen 3. El primero, las reservas bancarias, como los depósitos a la vista del sistema de operaciones, comprenden los mayores movimientos del mecanismo de pagos. Decenas de miles de transacciones diarias requieren el respaldo diario de reservas internacionales de libre disponibilidad. El sistema de operaciones propuesto por la mayoría se lo ha cortado en 2 sistemas con el objetivo de separar las obligaciones del Banco Central con aquellas públicas que no pertenecen al gobierno y que son a la vista, o sea, que se pagan con la presentación de cheques. Planteamos que en cada uno de los sistemas conste de manera prolija y detallada las instituciones depositantes y los valores depositados, de manera tal que se evite que por algún error o confusión el Estado pueda hacer uso de los valores que no le corresponden o no le pertenecen. O sea, por exigibilidad, los depósitos a la vista del Seguro Social, de las universidades, de consejos provinciales, distritos metropolitanos, municipios, que son por cientos, miles diarios, son mucho más exigibles que el cambio de monedas nacionales por billetes. Por este motivo, consideramos que también debe existir un sistema de balance específico para estos depósitos que no son del gobierno central y que adicionalmente deben respaldarse con la reserva de libre disponibilidad. El resto de cuentas, tanto obligaciones como activos, que no constan en los 2 sistemas anteriores, se incluyen en el tercer sistema, asignado con la denominación el resto de operaciones y de cuentas patrimoniales. O sea que los 2 sistemas del informe de minoría se incluyen en el segundo sistema del informe de la mayoría. La denominación de las cuentas es acorde con criterios monetarios
y la metodología propia del Banco Central del Ecuador. En lo que se refiere al artículo 2, el informe de mayoría considera que con cargo al sistema de operaciones, el Banco Central del Ecuador realice inversiones en documentos financieros del sector bancario público y privado o de empresas residentes en el Ecuador, mientras que los que firmamos el informe de minoría consideramos que estas operaciones se ejecuten con cargo al tercer sistema del resto de operaciones y de cuentas patrimoniales. El motivo de esto es porque no se puede utilizar recursos a la vista que no son del Gobierno central en este tipo de operaciones. Otros asuntos constituyen las diferencias respecto al artículo al literal A del artículo. El informe de mayoría no tiene limitación alguna a la emisión y colocación de títulos y obligaciones del Banco Central, mientras que nuestra propuesta limita el corto plazo de los documentos de obligación de colocación y emisión, tal como lo indica el plazo en el mercado monetario. Al respecto, hay que tener presente la nefasta experiencia del Banco Central con bonos de estabilización monetaria, que al colocar en el mercado para captar medios de pago lo hizo tan ineficientemente que llegó a pagar tasas de interés efectivas anuales superior a los 700%. Estos bonos limitaron las posibilidades de inversión. Las tasas de interés pagadas por el Banco Central afectó a la inversión en bienes y servicios no financieros. ¿Con qué recursos el Banco Central va a pagar los intereses de los títulos y obligaciones financieras que va a emitir y colocar? Respecto al literal B del artículo 2, existe diferencias respecto a la colocación y captación de instrumentos financieros emitidos por residentes en el plazo. En el informe de minoría se limita el plazo igual o inferior a un año por corresponder al plazo del mercado monetario. Otra de las diferencias en nuestro informe limita el monto de estas captaciones y colocaciones en un porcentaje que no supere el 25% de los depósitos que mantiene el sistema del resto de operaciones y de cuentas patrimoniales. El de mayoría permite el uso del 100%, por ejemplo, del Seguro Social, los depósitos de los gobiernos autónomos y descentralizados, regiones, consejos provinciales, distritos metropolitanos, municipalidades, depósitos de universidades, los depósitos del Tesoro Nacional, de sociedades de depósito y de otras sociedades financieras del sector público adicionales al encaje, los de empresas públicas no financieras no mencionados y otros pasivos externos e internos no clasificados y las cuentas de acciones y otras participaciones del capital del Banco Central del Ecuador. Compañeros asambleístas, creo que el informe de minoría plantea de forma técnica y razonable los parámetros que debe utilizar el Banco Central del Ecuador para presentar un balance general debidamente estructurado. Estoy asimismo convencida que la reforma planteada en el artículo 20 de la actual Ley de Régimen Monetario y Banco del Estado por los 4 asambleístas es una reforma técnica y mesurada, que al mismo tiempo otorga al Banco Central facultades para realizar operaciones de mercado abierto, captando y colocando instrumentos financieros. Al limitarle que lo haga únicamente a corto plazo, precautela el equilibrio y la prudencia financiera con que debe actuar dicha entidad. Esperando que se acojan nuestras observaciones, muchas gracias.